Durante años, Casasola de Arión ha sido escenario de extraños avistamientos. Kilómetro OVNI presenta. Llega la segunda edición de las Jornadas de Ufología más Alerta OVNI 2026. Nando Domínguez y Miguel Ángel Moyano presentan Investigaciones de Campo. Pierre Monteagudo presenta su último libro, Doña Próspera y los extraños visitantes. Sábado 20 de junio, 19 horas. Donde gentes. Casasola de Arión, Valladolid. Bueno, hace más de una década ya que asumí la delicada labor de rescatar el legado de uno de los científicos más importantes de todos los tiempos y también el más olvidado, el matemático, físico y astrónomo Héctor R. Rojas. Eso allá por 2013 inicié ese proceso. Al final yo tenía que escribir sobre mi propia experiencia personal con el fenómeno OVNI, que se remonta a mediados de la década de 1970, y tuve que aparcar eso transitoriamente, relegarlo a un último capítulo de mi primer libro, para abordar lo que es la historia más impactante que se haya dado a conocer de persecución, silenciamiento y control de un científico que brindó su máxima contribución, toda su voluntad, toda su labor. Oye, por favor. Es que de verdad, por favor. Mira, si quieres este micrófono, que te irá mejor. Sí. Por favor, los de fuera, silencio. Bueno, la contribución de Héctor R. Rojas al programa lunar Apolo fue de un nivel estratosférico y consolidó las misiones lunares con una solvencia que ahora yo os voy a contar muy brevemente. Al final fueron 3 libros y probablemente todavía queda pendiente alguno. Y el tercero de los libros biográficos sobre la trayectoria de este científico, uno de los más importantes de todos los tiempos y el más olvidado, se llama Secretos de Estado. Contiene un compendio de los mayores secretos y ultrasecretos de la era espacial en el siglo XX. Por cierto, este dibujo, ¿verdad?, que se llama Rusa, viene a representar el control, el ejercicio de la hegemonía, el control sobre todos los estamentos de la sociedad civil que ejercen las superpotencias mundiales. Y está representado por ese dibujo que fue hecho a mano, el que he llamado Rusa, y que viene a simbolizar cómo las grandes potencias se ponen de acuerdo en un momento dado para controlar la información, ocultar, tergiversar, manipular, de manera que solo ellos se beneficien del conocimiento científico, de los avances tecnológicos. Bueno, todo eso lo representa ese diseño. Algunos de los contenidos de Secretos de Estado, pues la misión lunar que se estrelló y allí quedaron los pobres. La misión lunar que le explotó una pequeña bomba atómica que transportaban, Apolo 13. Cómo utilizaron animalitos para poder
ver el funcionamiento de la superficie lunar, cómo influían los seres vivos. Los laboratorios espaciales que ahora están empezando a conocerse y existían desde la década de 1970. Laboratorios con armas de destrucción masiva incorporadas en el espacio apuntando hacia la Tierra. Pues todo eso se desarrolla en esta trilogía de la mano del doctor Rojas, que me dejó este material. Tuve la fortuna inmensa de hacerme con este material. Esto es solo un ejemplo. Son más de 500 folios que corresponden a las memorias del científico escritas en la década de 1980. Están recogidas en más, fijaros aquí la firma manuscrita clásica del doctor, aparece aquí. Bueno, pues eso está recogido en más de 500 folios que tienen este aspecto, envejecidos, escritos en su clásica máquina de escribir a mano. Y esas memorias que deja en un momento dado de una forma bastante, pues que hace recordar a las películas, llegan a mis manos, me las entregan estando en Atocha, en una reunión que procuramos que no trascendiera a nadie, y me traen ese material que yo estuve largamente esperando, más de 500 folios, que es la base de la biografía que he escrito sobre el científico, con la serie de ultrasecretos que salen a la luz. Esta es una foto tomada de su pasaporte, es una foto original, no es de las que ahora se están actualizando con mecanismos de edición. Os presento primero que nada una foto original del matemático, físico y astrónomo Héctor R. Rojas, la tomada en su pasaporte, y fijaros que ahí aparece la firma manuscrita clásica. Esta otra foto es de joven, cuando se gradúa, cuando obtiene su doble doctorado en física y en matemáticas en la Sorbona de París, y le hacen pues múltiples reportajes en medios de comunicación de todo el mundo, y en concreto una revista donde le sacan con la foto con el aspecto que el hombre tenía cuando se graduó en la Sorbona en el año 1956. Jovencito. Algunos medios de comunicación han tomado las fotos que yo les he aportado en los últimos años, fotos originales, o que están en papel en alguna revista o libro, y luego las han transformado, las han mejorado con los sistemas de edición, y así se veía en los años 50. Otra más, este aspecto es el que tenía el científico cuando yo lo conocí. Yo visitaba su casa en compañía de mis padres a mediados de los 70, escuchaba todos esos relatos que hacía, esas charlas que daba sobre los viajes a la Luna y cómo había sido todo el tema, y más o menos en esa época tendría 45, 46 años cuando yo lo conocí. Bueno, del programa espacial secreto hay mucho, es decir, la mayoría de las cosas que han hecho en los viajes espaciales corresponden a la esfera del secreto. Lo mantienen pues como información retenida, clasificada en algunos casos, en otros simplemente lo ocultan o lo tergiversan para confundir más que nada. Bueno, uno de esos grandísimos secretos es esta imagen. Contribuye a representar lo que fue esa misión, no con 2, sino con 3 cosmonautas soviéticos militares, que tratando de aventajar a Estados Unidos en el enfrentamiento por llegar primeros a la superficie lunar, lo que hicieron fue, sin las debidas condiciones técnicas, enviar una nave tripulada con 3 militares soviéticos que finalmente se estrellaron sobre la superficie de la Luna. Lamentablemente no había ni técnica, explica el doctor Rojas, no había técnica para rescatarlos, y bueno, allí quedaron. Es un poco... Nunca antes ha salido a la luz esto,
bueno, figura en las memorias del Dr. Rojas, pero además ahora se ha publicado en 2021 en el libro que explica con detalle cómo sucedió todo. Quién captó los gritos del último cosmonauta en fallecer, cómo agotaron su reserva de oxígeno y sus recursos haciendo el trabajo para el que habían sido enviados a la Luna, cómo no pudieron frenar lo suficiente la nave y al final se estrelló, pero ellos sobrevivieron, hicieron su trabajo y allí murieron. Bueno, cómo eligieron una técnica equivocada para tratar de lograr el alunizaje suave que se necesita para posarse con suavidad. Al final esto quedó rodeado de un manto de misterio, era un grandísimo fracaso. A soviéticos no les interesaba que se diera a conocer el fracaso y a los estadounidenses tampoco, porque su propio pueblo les hubiera reclamado la posibilidad de que les ocurriese eso a sus propios astronautas. Entonces tomaron la decisión de no hablar del tema. Y es allí cuando os digo al principio que en un momento dado, cuando conviene a ambas superpotencias, se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo en la versión de la historia que tienen que trasladar a la opinión pública internacional. Y así esto quedó pues relegado a espacios de conocimiento como este encuentro. Por cierto, muchas gracias Nando Domínguez por la invitación, gracias a la Asociación de Zamora, gracias a Miguel Ángel Moyano. Es para mí un auténtico placer estar aquí y compartir con vosotros. Seguimos. Lo explico pues someramente porque todo está con mucho lujo de detalles en los libros correspondientes y a la persona que le interese profundizar en la naturaleza de estos ultrasecretos, bueno, pues tiene donde buscar información. Lo del plasma espacial es algo parecido a esto. Esta representación, esta ilustración de un astronauta tratando de sostener un plasma que lo ocupa todo en el espacio entre la Tierra y la Luna, y se entiende por inferencia que en el resto del universo, pues esta ilustración es la que viene es la mejor manera de mostrar cómo los astronautas y los cosmonautas han tratado de sustraer esa especie de plasma, esa especie de materia que lo ocupa todo en el espacio, que no es vacío, ni mucho menos, pero no han podido. Y tantas veces como lo intentaron coger con los guantes y llevar a la nave, cuando posaban los pies o tocaban la nave, el fuselaje exterior de la nave en la que habían viajado al espacio, se les escurría de las manos así como se ve allí. ¿Veis que se ve que como que trata de sujetarlo y no puede? Pues esa es la naturaleza misteriosa del plasma espacial, que por otro lado es indispensable porque absorbe todo el calor que generan un número infinitamente grande de estrellas en el universo que están continuamente ardiendo durante miles de millones de años, y si no hubiese ese plasma espacial, que no es el plasma solar ni tiene nada que ver con ningún otro plasma, sino es una sustancia que está allí para absorber el exceso de calor. Podría ser, y una confusión por los diferentes nombres. Lo cierto es que los científicos del programa lunar Apolo llamaron a esa sustancia que no pudieron capturar del espacio, cuando lo intentaron, la llamaron plasma espacial. Y la propiedad que tiene es la de absorber el exceso de calor que se genera por la combustión de las estrellas, porque si no, termodinámicamente se produciría una ruptura por la cual no podría existir vida en el universo por el exceso de energía. Y en ese sentido el plasma es el que permite controlar el exceso de energía. Pues sabéis que en el espacio la temperatura es cientos de grados bajo cero. Pero claro, eso se logra gracias a que esa sustancia está allí. Y bueno, pues trataron de reproducir en el laboratorio cómo sería la sustancia, porque no la pudieron sacar del sistema del espacio. No,
Cuando iban llegando a la nave y entraban en contacto con la nave, se les escurría. Ese es el tipo de ultrasecretos que se cuentan en el libro, en el tercer libro de la biografía del Dr. Rojas. Bueno, es también un alegato por la paz, así lo calificó don Pablo Villarrubia, que es el prologuista de ese tercer libro de Secretos de Estado. Yo creo que a estas alturas casi todos lo sabemos. Hay ciertos dirigentes en el mundo o clases dirigenciales que especulan con el negocio de la guerra, que obtienen muchos beneficios, mucho dinero, multimillones, y que pues no tienen interés en que lleguemos a comprender lo bonito que sería vivir en un mundo sin guerras. Demasiada gente interesada en patrocinar los enfrentamientos, los conflictos, para sacar algún beneficio de ello. Y es que con la paz no se pueden vender armamentos. Y lo adicional es que una vez que los armamentos han sido vendidos y están llenos los almacenes, hay que gastarlos. Hay que utilizarlos en conflictos, guerras, enfrentamientos, para que se vacíen los almacenes y vuelvan a meter las órdenes de compra multimillonarias. Tristemente funciona así. Bueno, aparte de Secretos de Estado, ya en 2019 publiqué lo que es la historia secreta de la carrera espacial bajo el título La tecnología del cosmos. Para aquel que quiera profundizar un poco y ver documentación del caso Rojas, está disponible toda colgada en una especie de almacén de información que es la página web oficial expedienterojas.com. Ya nos había anunciado el doctor Rojas que existe algo conocido como Saturno, que es un material ultraligero y prácticamente irrompible que tiene muchas utilidades en cualquier sector de la industria y que, bueno, pues lastimosamente no se ha dado a conocer porque procuran sacar un beneficio para unos pocos sin dejar que fluya el conocimiento y se beneficien todos. Y nos indica que fue obtenido mediante o se desarrolló esa tecnología, ese material avanzado mediante datos que obtuvieron de las investigaciones del espacio sideral. Más cosas. Bien, vale. Es importante lo del láser estelar, el invento del prototipo del doctor Rojas, porque esto luego lo vemos como esa radiación que él creó, reprodujo en el laboratorio, es la que sale a relucir en el caso de Próspera Muñoz para llevarla a bordo de una nave. Una radiación que neutraliza el efecto de la gravedad y genera literalmente el efecto contrario, antigravedad, ausencia de peso y en los objetos, incluso los seres vivos, las personas hechas de materia orgánica simplemente flotan y algo de eso sale a relucir luego. Bueno, este era el prototipo. Este era el aspecto del instrumento, un pequeño instrumento, pero muy poderoso, al que su creador llamó láser estelar. Lo diseñó él mismo, fabricó la mayoría de las piezas miniaturizadas, lo ensambló todo en su laboratorio del Centro Espacial Johnson de NASA en Houston. Mientras trabajaba allí en el programa lunar Apolo, también preparó el experimento y al final pasó. Internamente ese dispositivo es así. Esta es la primera parte, donde se toma un rayito de luz de un determinado sector del espectro de luces, del espectro de radiación electromagnética, y se proyecta aquí al final sobre una placa que tiene pues la fotografía de una estrella allí grabada. Y cuando pasa la placa, por cierto, antes de continuar, esta imagen está puesta allí para que aquellos que dicen tengo que ver para creer comprendan cuál es la porción de los fenómenos físicos que realmente alcanzamos a ver con el sistema ojo-cerebro.
las longitudes de onda son infinitamente pequeñas. El espectro de luces, digamos el espectro electromagnético, el espectro de las diferentes luces que hay, que va desde los rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, hasta las ondas de radio, es prácticamente infinito. Es decir, se puede afirmar que existe un número infinito de luces de diferente longitud, es decir, diferente tamaño. Pues de todo ese número infinito de luces que hay en nuestro mundo y en el universo, el sistema ojo-cerebro solo puede captar desde 400 nanómetros hasta 700 aproximadamente. Es decir, una ínfima parte. El número inmenso de luces que hay en nuestro entorno y en el universo es así, y nosotros físicamente con el sistema ojo-cerebro podemos ver los fenómenos físicos que ocurren en este espacio restringido. Así hemos sido creados. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Yo veo un poco más que vosotros, porque me operaron de la vista y me tocaron los colores del ojo y el ultravioleta. Cuando una persona, con el ojo derecho, por ejemplo, si guiño el izquierdo y veo el derecho, veo un poco más veo el ultravioleta como el resto de gente. Pero si en cambio con el izquierdo, que es el que me han tocado los ojos, Sí. los colores, aprecio más el ultravioleta. Un aplauso para Nando, por favor. Efectivamente, mis amados, hay algunas personas que pueden ver por debajo de los 400 nanómetros, 380 nanómetros. Bueno, pues Nando es uno de esos casos. Pero se debe a operaciones de la vista que te tocan lo que son los colores. Del mismo modo, hay algunas personas que pueden captar un poco más de los 700, hasta los más o menos 780 nanómetros. Aún así, lo único que podemos percibir a través del sistema ojo-cerebro, percibir y descifrar en cuanto a los fenómenos físicos que ocurren alrededor nuestro, en nuestro propio mundo, es ínfimamente pequeño. Dicho de otra manera, la inmensa mayoría, y quedaros con esto por favor, la inmensa mayoría de los fenómenos físicos que ocurren en nuestro entorno no los podemos ver. De hecho, no los vemos y ni siquiera sabemos que existen. Pueden estar por allí pululando o pueden estar teniendo lugar infinidad de procesos físicos que si no están en el intervalo de longitudes de onda que van de los 380 nanómetros a los 780 nanómetros, nuestro ojo no los percibe. Por tanto, no nos enteramos. La inmensa mayoría de todo lo que ocurre. Hay muchísimos casos, muchos, que cuando llegan a ese color, 700, 750, ese rojizo, Sí. naranja, desaparecen delante del observador. Claro, porque estás traspasando el límite de la longitud de onda del infrarrojo que puede captar el ojo. Entonces ya desaparece, entra en el infrarrojo largo, que es más allá de los 780 nanómetros y ya no. ¿Cuál? Esa, muy bien, muy bien. No quiere decir que el objeto no esté allí o que el fenómeno no esté allí, es que desaparece de nuestro rango de visión. Claro, con aparatos especiales para captar, por ejemplo, luz infrarroja, puedes ver mucho más allá, pero no a simple vista. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Me explico? Sí. Puede ser un buen mecanismo para ellos, para aparecer y desaparecer, como pasa a veces que desaparecen de repente. Por ejemplo, Muy el bien. visor nocturno, ¿en qué frecuencia está? ¿Más para allá del ojo? Me parece como que No, el sistema de visión nocturna lo que capta es radiación infrarroja, el calor que emiten los cuerpos y que está más allá de los 700 nanómetros, más allá en el infrarrojo lejano. Bueno, volvemos a la imagen anterior un instante. ¿Qué pasa? Que al final de esta diapositiva, la luz amplificada
la luz más potente de las que transportaba el rayo que le interesaba al doctor Rojas, atraviesa la placa fotográfica donde está grabada una determinada estrella. Y cuando esa luz entra en la segunda etapa del dispositivo, pasa esto, que dentro de ese dispositivo con un interior de cuarzo se fotomultiplica la potencia de la luz 1.000.000 de veces. Y cuando ocurre eso en la salida, aquí en la salida, emite el rayo más potente de los que transportan la energía capaz de neutralizar la gravedad. Y este rayito, el día que hace la primera detonación, el primer experimento, ese rayito sale torcido. ¿Por qué? Porque le faltaba un prisma al final. Aquí al final faltaba una lente, un prisma de Flynn, para orientar el rayo exactamente al punto que el científico deseaba que llegara. Y debido a ese error pasan dos cosas. La primera, que el rayo sale oblicuo y le va a dar a un florero. Y todo el tiempo que el rayo incide en el florero hace así, delante de todos los científicos que había allí, flota en el aire. Es decir, había descubierto por azar, y el científico lo explica más por azar que por otra cosa, la radiación capaz de neutralizar el efecto de la gravedad sobre los cuerpos materiales, de neutralizar el peso y por lo tanto hacer flotar. Luego desarrolló las matemáticas y todo fue confiscado, claro está. El tío Sam se encargó de confiscarlo todo para... Bueno, lo cierto es que pasó una segunda cosa, que cuando sale el primer rayo al final del aparato, el científico tenía la mano puesta sobre el orificio de salida del rayo. El rayo tiene que luego lo explicaré, necesariamente haberse visto de un láser de alta energía lo convirtieron en un arma de destrucción masiva. El prototipo había sido desarrollado con fines benéficos para beneficiar a los pueblos del mundo, así lo deseaba el científico, y vinieron políticos y militares, confiscaron la tecnología y la convirtieron en eso, o la pusieron a bordo de algún buque, por ejemplo. Fijaros esta diapositiva, este es otro de los sistemas que se utilizan actualmente en el campo de batalla. Esto es aquí a bordo de un buque de guerra también. Around the globe, U.S. Air Force aircraft fly into harm's way. Laser weapon systems offer air crews an unprecedented capability to protect themselves and other assets and increase overall combat effectiveness. Lockheed Martin is bringing this capability to the warfighter sooner rather than later. Viper 2, target. Viper 1, engage service launch. Lazy. Viper 1, splash, surface launch missile. Bueno, con esta animación podemos ver lo que dice allí. Todo avance tecnológico, científico, se convierte primero que nada en arma para mantener la hegemonía en el mundo y luego ya veremos cuántas décadas después se dará a conocer esa información. Bien, así vamos llegando. Mi relación con el científico es que soy su biógrafo oficial con documentación internacional, legalizada internacionalmente para su validez a nivel mundial. Soy su biógrafo oficial y esa es mi relación con el científico y con el caso Rojas. ¿No te han perseguido? ¿No has... Bueno, sí, muchas veces me han seguido y los he detectado y he hecho maniobras evasivas y no, afortunadamente no han atentado contra mi vida, pero bueno, eso es otra historia. Pero sí, que últimamente no lo sé, últimamente no, pero años atrás sí que me estuvieron siguiendo en varios sitios. Bueno, así llegamos a Doña Próspera. Este es...
Amigos, amigas, este es el caso más impactante de todos los tiempos. El caso relacionado con el fenómeno OVNI. Si no lo conocéis, es bueno que lo conozcáis en detalle, porque ¿qué aporta como novedad el libro, doña Próspera? La descripción más exhaustiva, que basado en el testimonio de las personas que vieron a los individuos, es la descripción física, fisiológica más exhaustiva que se haya hecho nunca. A mí me sorprende que nadie se haya preocupado en hacerlo antes. Bueno, yo he trabajado durante más de un año con ella, con Próspera Muñoz, que ahora ya tiene 85 años, y al final, basado en el testimonio de ella y la recopilación de datos de investigaciones anteriores, hemos podido sacar a la luz la descripción física, otras cosas más, pero la descripción física de estos seres biológicos, con el mayor detalle que se haya descrito nunca a una raza no humana, raza de seres biológicos no humanos, diferente de la humana. Y así se titula, Los extraños visitantes. ¿Ves? Una de las ilustraciones que contiene el libro, que también David Ruiz, un dibujante jienense de Jaén, nos hizo estas ilustraciones que son verdaderamente impresionantes. Claro, allí donde ocurrieron los hechos, en La Jimena, ¿verdad?, que es un territorio, un ámbito rural, decían que es que allí ocurrían cosas de brujas, que eso era tierra de brujas, porque se veían pues cosas extrañas. Y ahora vamos a profundizar. El padre, don Pascual, el padre de la testigo principal de Próspera Muñoz Jiménez, decía que se partía de la risa cuando escuchaba a algún vecino decir que eso era tierra de brujas. Bueno, pues alguno un poquito más, digamos, con un poco más de conocimiento se partía de la risa. Y ahora profundizaremos en ello. A ver, en esta imagen vemos la portada del libro. Esto ocurre en el norte de la región de Murcia, muy cerquita de una ciudad llamada Jumilla. Un poco más al norte está el ámbito rural de La Jimena. Vamos a ver si sale ahora ahí en pantalla. Bueno, esta es una panorámica de la ciudad de Jumilla, de cuando me fui allí a entrevistarme durante una semana completa con la testigo principal del caso, y me llevé el fotógrafo de Expedientes Rojas para que me hiciera este tipo de testimonios gráficos. Y nos sacó pues fotografías como esa. Aquí ya se ve el camino. Aquí, para llegar aquí, en la foto no sale la casa de momento donde ocurrieron los hechos, pero para llegar aquí ya hemos andado varios kilómetros. Varios kilómetros a través de un área forestal, de un área pues prácticamente en monte, de lado y lado, y terrenos cultivados. Para llegar a este punto, que es donde está la casa, ya hemos recorrido en el coche varios kilómetros. Y después de este punto, aquí se ve que continúa, aquí está la casa en la actualidad, ya vallada, Villa Próspera, donde ocurren los hechos, y se ve el camino, que el camino continúa muchos kilómetros más, con lo cual el territorio completo donde sucede este fenómeno es de cientos de hectáreas. Un lugar, y yo sentía, según iba entrando a La Jimena, en el coche que me llevaron, yo sentía que era el sitio idóneo, el sitio más apropiado posible para lo que les voy a contar a continuación. Fijaros, aquí estamos viendo desde la carretera, desde la casa, estamos viendo hacia el área forestal, y donde al final hubo parte de los acontecimientos más importantes que se hayan podido documentar en la historia de este tipo de fenómenos. Observad el camino. En aquella época, en 1947, cuando se ha situado que ocurrió este caso tan importante,
había caminos como estos. Entre las plantaciones había caminos por donde en un momento dado se trasladaron una serie de los individuos con la jovencita valiente doña Prosperita, para aquella época, de 8 años. Veamos. Esta es una ampliación de la zona de una esquina de la cadena montañosa, por detrás de la cual salían luces durante las noches. Los vecinos veían luces extrañas, efectos de luz, cosas que no sabían explicar, y por eso decían, ¿qué podían decir ellos en aquella época? Decían que era tierra de brujas. Bueno, pues este es el detalle de una de las elevaciones de la zona. Fijaros, otra más aquí, muy importante, aquí a un lado, esta es la parte de atrás de la casa de Villa Próspera, y al lado izquierdo está doña Próspera en la actualidad, hace poco tiempo, y ya me está explicando cómo aconteció todo. Fijaros primero que nada en este detalle que es importante y veréis por qué. Cuando no existía ni plantación, ni vallado, ni nada de eso, y luego veréis la ilustración de cómo era la casa en su tiempo, ni este paredón, nada de eso, lo que había era tierra removida. En la parte delantera de la casa, cuando se salía de la casa y se iba al terreno, lo primero que se encontraba era tierra removida, tierra arada, inclusive a veces húmeda, donde fácilmente se podía meter el pie, y fue lo que pasó, y hundirse. Y al final ocurrió, ¿verdad? Es un detalle interesante. Ocurrió que Prosperita salió de la casa, en un momento dado salió sin calzado, y para seguir a los individuos que le indicaban que fuera con ellos, y metió el pie desnudo en la tierra removida y se cayó. Y luego seguiré contando lo que pasó. Ahí me está señalando precisamente, la testigo principal me señala en qué parte del área forestal descendió la aeronave discoidal clásica ya en el tercer encuentro, porque este es un caso donde se han documentado hasta 6 encuentros con los mismos individuos. Hasta 6 encuentros, y no conozco ningún otro caso donde haya sido posible documentar y situar en un periodo de tiempo muy corto hasta 6 encuentros con individuos pertenecientes a una raza, seres biológicos pertenecientes a una raza diferente de la humana. Bueno, vamos allá. Ahí estamos señalando justamente al área forestal donde desciende, en un momento dado, en el tercer encuentro, desciende la aeronave discoidal clásica de gran tamaño, en lo que he calificado, después de analizarlo muchísimo tiempo, un grandísimo experimento conducido por estos seres. Un grandísimo experimento. Veamos. Otro detalle del camino por el cual transitaron en un momento dado. Esta toma es un poco más cerca y luego viene otra todavía más cerca. ¿Y qué pasa? Que precisamente el lugar era un lugar ideal para recolectar muestras del terreno, para ocultarse de la vista de algunos vecinos, aunque la densidad poblacional era muy, muy pequeña. Había kilómetros de distancia entre una casa y otra, pero ciertamente había la necesidad de mantener las actuaciones de estos científicos de forma subrepticia, oculta, para que no cundiera el pánico, para que no hubiera una voz de alarma, para que no intervinieran los mayores, y poder realizar, desarrollar su experimento con las jovencitas valientes, Prosperita y su hermana Anita. Bueno, en esta zona, veis, hay unos claros, y en esos claros, detrás de los árboles, fue donde se instaló el lugar dedicado a la recolección de muestras físicas, que lo hicieron minuciosamente.
En la actualidad se sigue llamando Villa Próspera, sigue siendo la misma casita humilde que había en la época, que propiedad en la época, en 1947, del padre de Prosperita, don Pascual. Aquí en el libro explico que el propietario de unos pinos, y esto incluso lo investigó Javier Sierra, y llegaron a la conclusión que el propietario de unos pinos recién sembrados, que hacía poco que se habían sembrado, tuvo que poner una denuncia en la Guardia Civil porque se le habían sustraído 2 pinos jóvenes. Es decir, 2 de los pinos recién sembrados desaparecieron en la primera noche de los hechos. Y entonces en el libro explicamos cómo fue que el procedimiento que implementaron para, entre las muestras biológicas que recopilaron, sustraer los pinos. Se llevaron 2 pinos, inclusive. Entonces ahí estamos delante de la tierra donde quedó el espacio físico libre de los 2 pinos sustraídos, de los que nunca más se supo nada. Fijaros, aquí se ve, ¿eh? Aquí hay otros pinos que siguen estando allí en la actualidad. Esta foto es de 2024 y está el espacio vacío donde originalmente estaban los 2 pinos que fueron sustraídos y los seres se los llevaron como parte de las muestras que recogieron. Bueno, se ha confirmado que hubo una denuncia de parte de un agricultor, el que había sembrado los pinos hacía poco, pero nunca se llegó a nada porque, como es lógico, no se supo nada más de esos especímenes. Esto es relativo al primer encuentro. Ahí estoy con Próspera delante de la valla, uno de muchos testigos de los hechos. Delante de la valla del vallado de la casa de Villa Próspera. Bueno, lo que os he contado es parte del primer encuentro, pero ahora profundizamos en el detalle. ¿Qué pasa? Que por una ventanita de la casa, Próspera está viendo que viene algo, un vehículo viene en la distancia atravesando los bancales, es decir, el espacio que hay entre los cultivos de un lado y otro, el caminito, a muy baja altura viene algo, un vehículo, y Prosperita de 8 años se confunde. Y entonces empieza a gritarle a su hermana, que está en otra estancia, a gritarle que viene su papá, que viene con los cazadores, porque asocia al vehículo que está viendo con el coche en el que solía venir su padre con el grupo de cazadores. Y entonces, desde la otra estancia le grita a su hermana, con 12 años, algo mayor que Prosperita y ya con más conocimiento, le grita que no es época de caza, que no puede ser. Y ya como la Prosperita insiste tanto, Anita viene corriendo, se asoma a la ventana y empiezan a ver que lo que viene hacia ellos, hacia la casa, es una aeronave discoidal clásica de 5 o 7 metros de diámetro aproximadamente. Bueno, Anita, la hermana mayor, recuerda que le han dicho que al ver cosas extrañas o extraños por los alrededores, que cierren todo, que cierren las ventanas, que cierren las puertas, que se encierren en la casa. Pero claro, Prosperita, la niña menor, tiene mucha curiosidad de ver qué es lo que pasa. Y en esto que se enfrascan en un pugilato, en un enfrentamiento, las 2 hermanas, porque Anita quiere cerrar la ventana para ir rápido a cerrar la puerta, pero Prosperita no la deja y al final logra cerrar la ventana, pero ya cuando va a cerrar la puerta ya es tarde, ya están La aeronave ha descendido al pie de la casa. Fijaros cómo era la casita en la época, Villa Próspera, sin nada de... La aeronave ha descendido al pie de la casa. Por cierto, tal como se escuchó antes, esta aeronave discoidal tenía una cúpula transparente y a bordo 2 individuos, que son los que se bajan y se meten dentro de la casa.
Más o menos esta sería la escena que se produce dentro de la casa. ¿Qué pasa? Que ellas, las niñas, pues, ¿qué dirían a posteriori? Ya en la edad adulta, ¿qué dirían las testigos de este acontecimiento ya en la edad adulta? Que en ese momento pensaron que eran unos hombres raros, que eran unos hombres feos, bajitos, de poca estatura, entre 1,20 m, 1,30 m, con la cabeza bastante grande, los ojos alargados. Bueno, y que resulta que, claro, entran con la excusa de pedir agua. Y claro, ¿quién les iba a negar agua? Las niñas les sacaron el agua, los atendieron, los recibieron. A estos individuos con este aspecto lo veremos ahora con más detalle. Aquí aparece otra cosa verdaderamente importante de este caso. Cuando mostraron sus manos, no solo en este encuentro, sino en otro posterior, tenían mano tetradactila, es decir, en lugar de 5 dedos como tenemos nosotros, tenían solo 4, y ausencia del pulgar oponible. Esto que podemos hacer nosotros los humanos, que es tan útil, estos individuos, y les causó, claro, pues un poco más adelante os explicaré que le causó mucha curiosidad al grupo de científicos que analizaba a las niñas el hecho de poder comprobar que tuvieran un pulgar, mientras ellos no lo tienen. Su mano era muy huesuda, su mano salió a relucir, en general un cuerpo muy magro y una mano muy huesuda, con dedos muy alargados. Recibieron el vaso, pero lo dejaron a un lado, no tomaron agua, lo cual es muy lógico y explicamos el porqué en el libro. No tomaron agua porque podía ser un compromiso para su salud. En fin, en este primer encuentro estuvieron alrededor de 2 horas con Prosperita y con Anita, haciendo una evaluación exhaustiva de todo lo que había a su alrededor y creando las condiciones necesarias para decidir quién iba a ser el sujeto principal de experimentación. Al cabo de esas 2 horas decidieron apartar a la mayor, a Anita, y centrarse en Prosperita, y fue a la postre la seleccionada como sujeto de experimentación principal para todo lo que vendría después. ¿Sí? ¿No? ¿Hasta aquí me seguís? ¿Se entiende? Digamos que separaron a la hermana mayor y se centraron en la menor, en Prosperita. Bueno, veamos, ya vamos a... Esto fue solo el primer encuentro. Ya cuando toman su decisión de en quién centrarse, se marchan. Además, porque seguramente venían ya adultos a la casa. En todo esto, las 2 niñas estaban solas, ¿sí? Y al detectar la presencia, la proximidad de adultos, inmediatamente se marchaban corriendo para evitar el contacto. En el segundo encuentro ya vemos la fisonomía, cómo era la fisonomía de los individuos bajitos, 1,20 m, 1,30 m, con su traje, enfundados en su traje, con su casco transparente y su escafandra, seguramente para protegerse o del viaje aeroespacial o del ambiente en el sitio donde habían descendido. Y esta es la ilustración que nos aproxima todo lo que podemos al aspecto, a la fisonomía del rostro de esos individuos. ¿Sí? Nótese los ojos, el cráneo abultado, con un cráneo donde seguramente se aloja un cerebro más grande. Esto es una inferencia, pero por la capacidad craneal se intuye que el cerebro tenía que ser más grande de lo que es el cerebro promedio de una persona. Bueno, estos son un poco los rasgos, algunos de los rasgos fisiológicos
que gracias a los testimonios podemos conocer ahora. Tercer encuentro. En el tercer encuentro vuelven en otra nave diferente. Ya no es la nave discoidal clásica, vuelven en una nave distinta que tiene una forma ovoide. Descienden junto a la casa, aprovechando que están solo las niñas, y los dos individuos que habían estado antes con las niñas vienen acompañados de un tercer individuo. Con la apariencia de tener más edad, sin que se pueda saber exactamente qué edad podría tener. Imposible de definirlo, pero aparentaba ser mayor. Y este tercer individuo, claramente un científico de esa misión, que además viene en una nave distinta, no es que vinieran dos naves, sino que vinieron los tres individuos, los dos del primer y segundo encuentro, con un tercero, que de acuerdo al análisis que hago del asunto, vendría a ser uno de sus científicos, que pasa con un aparato por todo el perímetro de la casa, buscando algo, un aparato, lo va pasando por las paredes, por el entorno de la casa, hasta que llega a una parte de la casa donde dice aquí, aquí. El aparato le da una lectura, claramente se trata de una lectura de radiación, y entonces le dice a las niñas dos cosas. Poniéndole el brazo sobre el hombro, le dice a Prosperita, les dice dos cosas. Primero, que tienen que bañarse con mucha agua, y segundo, que por esta zona no pasen. No se lo dice, por cierto, no se lo dice verbalmente, son ideas que se transmiten de un individuo a otro, simplemente, digámoslo de una forma telepática, con el pensamiento. Y le dice, tienen que lavarse con mucha agua y por esta zona no pasen. De hecho, al día siguiente aparece un caminito por el que la familia puede llegar, como si hubieran dejado hecho un caminito, es proceso para que la familia no transitara por el área que estaba contaminada, sino que fuera otra. Los signos físicos de contaminación fueron evidentes, porque hubo una despensa donde todo quedó descompuesto, incluso las legumbres, que pueden, digamos que son duraderas en el tiempo, meses o muchísimo tiempo, pues a los pocos días apareció toda la despensa, toda la alimentación, inclusive los alimentos de larga duración aparecieron descompuestos. Es decir, la tela del vestido que recibió más luz cuando llegaban la primera vez también quedó desteñida en las dos testigos. Es decir, hubo múltiples. Y claro, esto lo explico con más detalle en el libro. ¿Esa radiación con motivo de la primera visita? Sí. Producida por la primera... Efectivamente. Quiero significaros que hubo muchos efectos físicos de la visita de los individuos, que no es una cosa que se pueda soñar o imaginar, no. Hubo efectos físicos sobre la vestimenta de las niñas, decolorida, deteriorada, descomposición de los alimentos y además indicadores de radiación en el perímetro de la casa en determinado lugar donde había estado la nave que descendió en primer término. Si ellos sabían la energía que usan, ¿Sí? a lo mejor es que tuvieron una avería. No, ¿No? el problema es que tanto en la llegada, pero sobre todo en el despegue para marcharse, al activar su tecnología para generar la propulsión necesaria para que la nave discoidal se marche, seguro que emana radiación que se impregnó en alguna parte de la pared de la casa, y ese fue el motivo. Pareciera como si en principio no supieran
esos individuos, y no tenían por qué saberlo, que las emanaciones radioactivas son letales para los seres vivos, para los seres humanos. Y se produce una rectificación en el tercer encuentro por la cual el científico detecta que hay niveles de radiación y les dice, por aquí no, que la familia no pase por aquí. Y además le dice, y efectivamente otro efecto físico de la radiación es que las niñas estuvieron durante la tarde de ese día descompuestas, con vómito, y esa descomposición que es habitual, se produce cuando una persona ha estado expuesta a una pequeña dosis de radiación, porque si hubiese sido mucho mayor habría sido letal, ¿sí? Entonces, bueno, esto se confirma. Eso me pasó a mí el caso de Gauna, ¿sabes? Estuve todo el día a la boya y cuando volví para Las Palmas, una angustia y... Bueno, ahora ya sabes por qué es. Ahora ya sabes por qué. ¿Qué pasa? Que en el tercer encuentro vienen por la noche. Ya de madrugada vienen, y estos individuos con la capacidad de mantener dormidos tanto al perro que estaba fuera de la casa, Ligorio, totalmente dormido, no se entera de nada, como a todos los adultos que estaban dentro de la casa. Los mantienen dormidos, y el jefe, el que les he presentado, al cabezón que habéis visto antes, se asoma por la ventana y le hace señas a Prosperita, la única que se despierta, que salga, que los acompañe. Es allí cuando entran, claro, ella al principio preocupada, pero de un modo sembrando la idea en su cabeza, en su mente, le explican que el resto de la familia no se va a despertar, que no se preocupe, que vaya con ellos. Ella, un tanto emocionada por la importancia que le están dando esos hombres extraños, esos hombres feos, hasta el punto de decirle que ella es la que va a ir, sale sin zapatos, no se calza y sale, y claro, cuando sale al camino se hunde y se cae en la tierra. Y es el momento cuando una de esas unidades robóticas que acompañan a los individuos para hacer los trabajos más, digamos, más pesados, como sustraer los olivos y llevarse los olivos, una de esas unidades robóticas no es como está aquí, que ella acompaña a los individuos todo el camino, no. Una de esas unidades robóticas, al caerse, la toma en brazos, o sea, la recogen del suelo y la ponen en brazos, así como la otra se ve en esta ilustración, basada en el testimonio de la testigo principal, así como se ve en esta ilustración que está transportando la segunda equipación robótica, está transportando al perro dormido, a Ligorio, al que le toman un montón de muestras también que luego son visibles. Bueno, mientras la segunda equipación transporta al perro, la primera equipación, la unidad robótica de sexta generación, equivalente a lo que sería una unidad robótica de sexta generación de la actualidad, de las que se crean en los laboratorios militares humanos, pues lleva en sus brazos, lleva a Prosperita, plenamente consciente. A todas estas hay que decir que aquí no hay abducción. Aquí hay una niña que decide colaborar, por el motivo que sea, que está emocionada con la aventura, con la idea que le proponen, y decide cooperar voluntariamente, no es presionada, no es secuestrada, no se le afecta en ningún sentido, no se la duerme, no se la hipnotiza, nada de eso. Ella decide irse con los individuos porque le proponen algo que es llamativo para la edad de una personita de 8 años. Es una aventura, es algo donde priorizan, le dan prioridad a ella sobre los mayores. Y de esa manera pues se siente tan motivada que decide colaborar espontáneamente a petición de los individuos y se va con ellos en dirección al área forestal. Al final está el área forestal donde al entrar, y explica doña Próspera Muñoz Jiménez, que al entrar ve que hay una serie de los individuos, otro grupo recogiendo cosas del césped,
animalitos, piedras, porciones de polvo, tierra, recogiendo muestras, especímenes, todo lo que habría por allí en el área forestal. Bueno, habían improvisado un laboratorio allí prácticamente, que era una nave discoidal de grandes dimensiones que estaba posada allí. Y la subieron. ¿Cómo la subieron? Hasta ahora nadie había sabido explicar cómo era posible que ella la hubieran puesto bajo un haz de luz que venía de arriba y a través de ese haz de luz ella subió flotando. Si recordáis la explicación del láser estelar de Rojas, ahora tenemos una explicación de la existencia de una radiación conocida que no es nada del otro mundo, no es exotérico, no es mágico, no es ciencia ficción, es una radiación que emanada del interior de determinadas estrellas anula la pesantez de los cuerpos, no le causa ningún mal a los seres vivos, a los cuerpos biológicos, y al anular la pesantez los hace flotar. Y efectivamente, mediante un rayo, haz de luz controlada, la suben. Ella la ponen bajo el rayo, le dan un empujoncito, la ponen debajo del rayo y ella se eleva. Con mucho miedo, claro está. Así la llevan al interior de la nave. En definitiva, allí le hacen un análisis exhaustivo. Yo he omitido, os confieso que he omitido ciertos detalles del análisis que se le practica en el interior de la nave, porque es completo, profundo e invasivo en algunos casos. Y en un momento dado incluso llegó Prosperita a sentir dolor cuando le hacen una punción intrauterina. Sentir dolor, y para sorpresa del individuo que le está practicando la punción, se sorprende cuando hay una manifestación de dolor, no se lo esperaba, y suprime ese dolor haciendo un movimiento así sobre ella. Mueve su mano sobre ella y el dolor desaparece. Y a continuación detiene la punción, ya no continúa con él. Controla el dolor y continúan con el examen, un examen exhaustivo, completo. Bueno, a todas estas, dado el examen que le están realizando en el interior de la aeronave discoidal, sale a colación nuevamente el tema de la tetradactilia, mano de 4 dedos, solo 4 dedos, que es lo que tenían estos individuos. A la jovencita valiente le llama la atención la curiosidad y le pide a los individuos que la están rodeando en la camilla donde está acostada que le muestre sus manos. Y todos se quitan los guantes porque las tenían enfundadas en guantes de protección biológica, claro está, y hacen todos así. Y le muestran un montón de los individuos que la rodeaban en ese momento, le muestran sus respectivas manos equipadas con 4 dedos. Por su parte ellos, muy interesados, con mucha curiosidad por las manos de 5 dedos de la niña, con el pulgar oponible, le hacen una radiografía. Se ve imágenes compatibles con lo que son radiografías en un monitor que traen al lado de y se llevan, claro, lógicamente, esas imágenes pues como parte de la información que han recopilado sobre lo que es una especie diferente a la de ellos, la especie humana. En definitiva, también tenían ese tipo de mano palmeada que en algunos animales se ve, que está como unida en la primera falange con una pequeña membrana, también se apreció en ellos. Cuarto encuentro, este es verdaderamente impresionante, ocurre en Playa de San Juan, en Alicante. La familia se traslada en un momento dado, ¿no? El cuarto encuentro, vamos a ver la fotografía a continuación. El cuarto encuentro es un poco antes, ya siendo Prosperita adolescente.
Dicho sea de paso, don Pascual termina vendiendo, a raíz de todo esto, el padre de Próspera termina vendiendo la casa. Porque claro, con todos estos líos, en el tercer encuentro, resulta que los individuos se van precipitadamente. Cuando viene Pascual, está llegando a la casa con su hermano, un agricultor que le colaboraba allí en la plantación, y le dice: Juan, vete a ver quiénes son esos que están allí, que estaban en su casa con las niñas, y de repente al ver que se aproximaban los adultos se fueron corriendo. Pascual da media vuelta, Pascual se queda con las niñas escuchando lo que le tienen que contar, y Juan se marcha detrás de los individuos, y cuando vuelve dice consternado, pues, ¿os acordáis que os hablé de la nave ovoide en la que vinieron los dos individuos con un tercero mayor, el científico? Pues el pobre de Juan, imaginaros, en 1947, ¿qué podía decir al ver una nave ovoide? Pues muy consternado el hombre dice: pues Pascual, los individuos esos se han montado en un huevo y se han ido volando. ¿Qué podía decir? ¿Quién le iba a explicar en esa época lo que estaba sucediendo? Pues le ha dicho lo único que podía decir un agricultor de esa época: se han montado en un huevo y se han ido volando. Eso en el segundo encuentro, que se me había olvidado referirlo, cuando hablamos de la búsqueda de señales de radiación. Bueno, el cuarto encuentro ya ocurre siendo Prosperita adolescente. Y sucede ya, como habían vendido la casa, ya no iban por allí. Los individuos se acercaron a la casa a preguntarle al nuevo dueño que dónde estaba la niña, que a dónde se habían ido. Y claro, el nuevo dueño de Villa Próspera, preocupado, un día va al bar que regenta don Pascual y le dice: mira, Pascual, que sepas que unos hombres raros, muy feos, han ido por la casa, por Villa Próspera, preguntando por la niña. Y te lo vengo a contar pues porque estoy preocupado, lógicamente. Al final, esta ya es Próspera ya al comienzo de la adolescencia, una foto de las muchas que tengo. Aquí podemos ver el detalle de la época en que Próspera colaboraba junto a sus hermanas mayores en el bar de la familia, que es este. ¿Sí? Este es un aspecto del bar Europa de Jumilla, donde este es el camarero de toda la vida. Esta es la hermana mayor, probablemente es Tomasa, la hermana mayor de Próspera, en el interior del bar, que es muy curioso porque un día los individuos se presentan allí y como son muy bajitos, lo que hacen es coger cada uno coge una silla, hacen esto, fijaros lo que hacen, esto estaba ya ensayado, esto lo habían ensayado ya, hacen esto para sentarse en la barra, cogen cada uno una silla, se aproximan a la barra y como son muy bajitos hacen esto. Y encuentran la manera para llegar a alcanzar a la barra y hacer que son clientes que van a pedir una consumición, de sentarse en el respaldo. Y efectivamente, de un modo, no sabemos exactamente cómo lo hicieron, pero se sientan en el respaldo. Y ahí hacen la simulación de que piden un café, que se les sirve, no lo toman, lo pagan con moneda de la época, llevaban las monedas de la época, pesetas por supuesto, no me acuerdo la cantidad exacta, está en el libro, pagan su consumición, lo único que vienen es a ver a la niña, a Prosperita, que ya es adolescente, y vienen a ver que su experimento va por buen camino. Le están haciendo un seguimiento al protocolo experimental y vienen a verla a Prosperita. Y efectivamente Prosperita está ese día colaborando allí. Gracias, Nanda.
colaborando en el Bar Europa y ellos verifican que todo va razonablemente bien. Y en el interior de ese lugar es donde se produce el cuarto encuentro. En el interior del Bar Europa de Jumilla. Y se da la paradoja de que enciende las luces auxiliares porque había poca luz cuando llegan los individuos y quedan deslumbrados. Con la luz adicional, los individuos tienen una reacción espasmódica que explico con mucho detalle, basado en el testimonio de los testigos. Una reacción espasmódica porque le causa mucho perjuicio la luz que reciben en los ojos. Se nota que son fotosensibles hasta el punto que una activación de la línea de 220, recordad que en aquella época la luz, año 1947, era de 110, 120 voltios. Bueno, muchos establecimientos tenían una línea de energía de mayor tensión, de 220. Al activar esa otra línea adicional para proporcionar más luz al local, porque tenían unos clientes en la barra, estos individuos quedan deslumbrados. Y bueno, pues se produce allí una reacción un tanto grotesca. Al final, rápidamente dejan el pago que tienen que hacer y se marchan. Han visto ya que el experimento va por buen camino. Y ese sería el cuarto encuentro. Sí, siempre sembrando las ideas en la mente mediante una comunicación bidireccional sin palabras. No, en ninguno de los testimonios se atestigua nada sobre comunicación oral. Dicho sea de paso, es un procedimiento muy arcaico. Si bien a la humanidad le ha venido bien para progresar, esto en algún momento del futuro tiene que desaparecer si la humanidad evoluciona un poquito más, porque el procedimiento que utilizamos de comunicación basado en las cuerdas vocales, el aire, pues realmente, aunque a nosotros nos ha servido mucho y solo estamos familiarizados con esa forma de comunicación, realmente ya para una especie un poquito más evolucionada, explicar que la comunicación es mediante palabras orales resultaría arcaico. Entonces, sé que no es fácil de entender, que hablar es arcaico, pero si domináramos la comunicación por telepatía nos daríamos cuenta de que realmente estarse esforzando en hablar, pues que realmente hay cosas más fáciles para comunicarse. Y esto es un paréntesis, una acotación. El quinto encuentro, ¿sí? ¿Piensas que si los humanos somos capaces de recibir esa información telepáticamente, seríamos capaces en teoría de producirla también? Sí, sin duda, sin duda. Solo se necesita un peldaño más en nuestra evolución y el desarrollo de capacidades que están adormecidas porque no se ejercitan, no se enseñan. Sí, total, eso es una realidad. Parejas o amigos por lazos estrechos, inconscientemente. A mí me sucede, pensamos lo mismo al mismo tiempo. Sí. El quinto encuentro en Playa de San Juan, por cierto, fui a la Comandancia Naval de Alicante y al capitán a cargo de la comandancia le leí la información que tenía acerca de la caída de un objeto en la playa de San Juan mar adentro en los días en que Prosperita, ya adolescente, recibió la visita, la quinta visita de los individuos. En esos días ella estaba sentada en un roquerío de la playa de San Juan, un poco apartado, leyendo una carta de su novio, don José María Semitiel, que a la postre se convirtió en su esposo y fue el apoyo de toda la vida de Próspera. Bueno, pues Prosperita estaba en un lugar, en un roquerío un poco apartado de Playa de San Juan, leyendo la carta de don José María Semitiel, y caminando al borde de la playa le llegaron los individuos otra vez.
sin que ella asociara el encuentro a todas estas, y es lógico, ella no recordaba nada de lo sucedido cuando tenía 8 años. Y es lógico, pues se le indujo una amnesia selectiva, la cual es explicable por cualquier médico que conozca el tema, un tipo de amnesia que permite olvidar ciertos acontecimientos, ciertos hechos, porque cualquier científico, y yo lo hubiera hecho igual, hubiese inducido la amnesia en las jovencitas, porque imaginaros lo que podría haber pasado si de buenas a primeras iban contando todo lo que había ocurrido, todo lo que le había pasado. Si Prosperita lo hubiese recordado y se lo hubiese explicado a sus padres, a los mayores, pues la habrían tomado inmediatamente por loca. Y si esta hay que llevarla al manicomio o quién sabe. Claro, porque fue una amnesia que fue remitiendo progresivamente a medida que ellos la dejaron remitir. Por algún motivo que forma parte del protocolo experimental, dejaron que remitiera la amnesia de la jovencita, y no solo de Prosperita, también de su hermana, de Anita. Y que con el tiempo, ya a finales de los 70 y en los años 80, recordaran lo que había sucedido y empezó a contarlo. Bueno, lo cierto es que un guardia de seguridad encargado de la custodia de la playa venía en su moto persiguiendo a los individuos. Y en un momento dado le pregunta a Prosperita, mira, ¿has visto esos hombres que andan tan raros por ahí? Y dice, sí, porque el de seguridad los había visto hablando con ella. Y ella les dice, pues sí, pero se han ido por allí, atravesando un terreno baldío sin nada de los que había en la época. Esto más o menos en los años 70. Allí no me acuerdo ahora la fecha exacta. Total, que el de seguridad se enfiló con su moto a perseguirlos y no los volvió a ver. Simplemente en algún lugar desaparecieron y volvieron a su medio de transporte. Lo que os quiero referir es que en esos días se habló a voz populi, fue la comidilla en Alicante, que uno de los turistas de la playa había ido a la comandancia naval en Alicante a reportar que un objeto había caído del cielo y se había entrado en el mar frente a la playa de San Juan. Y con toda la información, que lo explico en el libro, se lo leo antes de publicarlo. Le leo toda la información de la denuncia del objeto que cae y se sumerge en las aguas. Se lo leo al capitán que está a cargo de la Comandancia Naval de Alicante. Y me salta con 2 perlas. La primera perla, pues solo se me ocurre que sea una bomba como en Palomares. Esto es verídico, ¿eh? Esto es cara a cara, yo sentado con el capitán, que está ahí identificado, en su despacho de la Capitanía de Marina de Alicante. Yo le cuento lo que sé y le pregunto, ¿usted qué sabe de esto? ¿O puede desclasificar o puede mirar en el archivo? Yo le insinúo. ¿Y usted qué sabe de esto? Le digo al capitán. Pues me dice, yo lo único que se me ocurre es que sea una bomba. Como sabéis que en Palomares un avión, un B-52 estadounidense, dejó caer 2 bombas atómicas que no explotaron gracias al universo. Pues me dice, primera perla, pues solo se me ocurre eso, que haya sido una bomba como en Palomares. Segunda perla, yo no voy a abrir el archivo porque no es mi negocio. Pues lo del capitán, esto fue ya en los años... Sí, no lo he podido precisar, pero tomad en cuenta que Prosperita nació en el 39 y que para esta época podría tener unos 20 años,
pues más o menos a finales de los 50. No se bañó Fraga igual, ¿no? Sí, Se bañó. No, sí, para que evita. tanto sería espectacular comprobar tanto si fue que dejaron caer una bomba como si fue el medio de transporte de estos seres, que simplemente descendió, se fue al fondo del mar y luego los seres aparecieron por la orilla de la playa, caminando hacia el roquerío donde estaba Prosperita, bueno, ya adolescente, y dijeron varias cosas, 3 cosas. Se ha puesto gafas. O sea, viéndola, dijeron, se ha puesto gafas. La dentadura no la tiene muy bien. Y ¿os acordáis que os dije que en el primer encuentro luego ellas tuvieron descomposición y vómito por el efecto de la radiación? Fijaros el nivel de detalle. Tercera cosa, se ha puesto gafas. La dentadura no la tiene muy bien. Pero eso no es culpa nuestra. Fueron las ideas que le transmiten. Es decir, ellos reconocieron en ese momento que habían provocado un cierto nivel de daño cuando la radiación las había afectado. Pero en esto otro no es nuestra... Buscaron un descargo de responsabilidad. No es nuestra responsabilidad. No somos nosotros. El motivo por el cual no son nuestras acciones, el motivo por el cual se ha tenido que poner gafas o tiene la dentadura pues mal. Bueno, ese es el 5º encuentro que transcurre en el ámbito de la playa de San Juan. Ya en el 6º la familia se traslada a continuar trabajando porque ese centro de comunicaciones donde trabajaban en Playa de San Juan, centro de comunicaciones de Telefónica, se cierra y les ofrece a la familia un traslado a Girona. Se van a Girona donde están muchos años, Próspera trabaja allí muchos años en un centro de comunicaciones de Telefónica en Girona. Ya de eso no tenemos... Ya de eso no tenemos mayores imágenes. Esta es, por si acaso, ¿verdad?, la foto que me hago en la Capitanía de Marina de Alicante, cuando voy a entrevistarme con el oficial a cargo de la Capitanía de Marina. El que había recibido los correos electrónicos, su edecán, ¿verdad?, su asistente, extrañamente, ¿verdad?, su asistente, que era el que me había facilitado el acceso, que me dieran la entrevista y que me recibieran allí para hablar con el capitán, el asistente se había ido. Había dejado dicho que tenía algo que hacer y no estaba por allí. Porque imaginaros el nivel de compromiso que tiene en el mundo militar las cosas que me dijo ese capitán. Pues el otro, el asistente, se ve que con más luces, pues tenía claro que esto de que un escritor de investigación pida permiso para subir a bordo, para entrar aquí y hablar con el jefe a cargo de la capitanía, pues como que no le cuadraba mucho. Y el asistente se había marchado. Otro oficial de menor jerarquía, menor rango, se había ido y no estaba allí. Me recibieron un funcionario raso, un soldado, un marinero. Me recibió, así que como no estaba el asistente y el capitán estaba arriba y yo tenía que esperar a que me recibieran, me hice varias fotos. Como testimonio gráfico de que estuve allí, claro. Luego me hicieron subir por estas escaleras y entrar al despacho del capitán y fue cuando le expliqué todo y me dijo eso que os he contado. Bueno, esto forma parte del 5º encuentro. Ya en el 6º encuentro, durante muchos años, Próspera trabaja en el centro de comunicaciones en Girona y allí le llegan los individuos ya muchos años después, siendo ella ya adulta, joven, le llegan pues nuevamente para verificar que todo va bien, que se ha recuperado luego de los embarazos que ha tenido, que no los atribuyo a la intervención de ellos,
los embarazos de ella son todos normales, pero bueno, tuvo un momento de bajón después del último parto. Los individuos acuden a verificar que a pesar de eso va todo bien, que su experimento sigue adelante. Doña Próspera no solo trabaja en el centro de comunicaciones, sino que forma parte de la Coral de Girona, es decir, mantiene su actividad normal. ¿Sí? Tantas visitas y en momentos clave, algún microchip debería ir. Sí, es algo que explico con más detalle el momento en que le dejan un implante para poder ubicar dónde se encuentra. Claro. Durante el tiempo que fue necesario, tuvo un implante en la cabeza que es el que yo entiendo que les orientaba para saber dónde se encontraba en un momento dado. Sí, un implante. Es curioso de mencionar que el sexto encuentro lo presencia una compañera de trabajo también de Próspera en el centro de comunicaciones, que años después la ve en la televisión declarando sobre el encuentro con los hombres raros, y esa compañera de trabajo lo asocia al momento que ella misma presenció y se va a Jumilla a visitarla y se lo dice. Lo recuerdo perfectamente. Los hombres esos eran muy feos, estaban amarillos, parecían enfermos. Bueno, lo que cada cabeza piensa. Es decir, otro testigo más que en un momento dado había estado presente en el lugar, en el centro de comunicaciones donde trabajaban las dos. Y que años después, cuando ya había recordado todo completamente Próspera y lo contaba en los medios, en la televisión, etcétera, siempre la misma versión sin cambiar nada. Años después, su antigua compañera de trabajo fue a visitarla a Jumilla y le dijo que lo recordaba perfectamente. Y esa fue la última vez que fueron vistos los extraños visitantes. ¿Y hay evidencia física del implante? No. Estuvo allí todo el tiempo que fue necesario. En el momento que ya dejó de ser necesario, por lo visto, o bien se biodegradó, es decir, que era biodegradable y terminó disolviéndose. O astral. También, o bien lo recuperaron de algún modo y no hay evidencia física de la presencia de eso. Sí, ella era consciente porque cuando se lo implantaron en el tercer encuentro que la llevaron a la nave, ella vio en un monitor como una lucecita partía desde la parte de atrás de la nuca de su cabeza y se iba moviendo hasta detenerse en una parte de uno de sus hemisferios. Y lo vio en un monitor. Parece un amigo y tuvo una experiencia. Y aquí llevaba un microchip, se notaba. Esta es la foto de Próspera Muñoz Jiménez, la testigo principal de los acontecimientos, ya en su edad adulta, cuando está contando siempre la misma versión, siempre igual a lo largo de las últimas 5 décadas, desde los años 80. Y esto, por supuesto, ha salido en infinidad de medios de comunicación. Bueno, vamos llegando al final para que si tenéis alguna duda, aquí está Próspera en la actualidad posando con su título de maestra en su biblioteca de Jumilla, en su casa. Ya vamos terminando. Ella fue maestra de Jumilla. ¿Sí? Para el recuerdo, una de cientos de fotos que tengo un álbum fotográfico con ella que pertenece a la esfera más íntima del investigador del caso y de ella misma, que fue compartido el álbum con ella, y esta es una de esas fotos de ese álbum. De mi encuentro con ella, he tenido muchos, pero uno de ellos duró una semana completa para poder hilvanar todos los detalles del caso. Finalmente, recordar que esta ponencia es por cortesía del Centro de Estudios Espaciales Astrofísico Héctor R. Rojas, del cual soy presidente, organización sin fines de lucro,
que desarrolla proyectos de interés social. Muchísimas gracias. Yo quiero dar las gracias a Pierre porque Pierre, cuando yo hacía las jornadas de ufología de Morales, fue el que las acabó conmigo allí y desde entonces yo no hacía eventos y me alegra tenerlo aquí de nuevo en todos los eventos organizados junto con Miguel y para mí es un honor que Pierre, el día que le dije de venir aquí, aceptó, vamos, así de cañón. Por tratarse de ti, no acepto todo lo que me proponen, ni mucho menos y cada vez menos. Ya estoy en vías de lo que se conoce como aislamiento voluntario o retiro sagrado. Ya cada vez me verán menos, si acaso en alguna entrevista de YouTube, de las que he dado cientos, para algún amigo, al canal de algún amigo y poco más. No, ya estoy saliendo de la vida pública, no tengo ningún interés en... ¿sí? Y el certificado que me diste de la vez que intervine en las jornadas, lo he traído, lo tengo por ahí en una carpeta, sí. Pues mira, gracias por guardarlo, de verdad. No. Sí, lo tengo, no sé dónde he dejado la carpeta, pero... Mira. Aquí está. Es una reliquia, sí, esto merece una foto, ¿eh? ¿Te voy a dar un abrazo? Porque te lo mereces por guardar esa reliquia que la verdad... Yo las jornadas que hacía en Morales las hacía con mogollón de ilusión porque como yo no tenía acceso... Mira, hazme una foto, mira cómo...